en esta mañana. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leerla en Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21. A cada amigo que se encuentre aquí en esta mañana, sea bienvenido, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Para usted también hay palabra y palabra de aliento, amén. Vamos a hablar de algo esta mañana que Dios ha puesto en nuestro sentir. Hablar de lo que siempre ha hecho el ser humano y lo que siempre ha permanecido en su vida. Hechos capítulo 20, versículo 21. ¿Alguno lo buscó? Diga amén. Amén. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a leerlo. Testificando a judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana para que Dios sea hablando en nuestras vidas, principalmente a los amigos. Que Dios trate con cada amigo. También quiero decirle que hemos visto en estos ya 2 meses, vamos para 3 meses, 2 meses, que estamos trabajando gracias a Dios, en los refanes, predicando y anunciando el Evangelio. También hemos visto los jóvenes trabajando, gracias a Dios por eso, por el sentir. También quiero informarle, amigo, hermano, que el miércoles se va a volver a trabajar por el lugar de Villa Sofía. Vamos a empezar a trabajar el miércoles, el culto al aire libre. Si algún hermano vive por allá, por favor que nos acompañe. Amén. Es bueno para las almas porque cuando predicamos lo que hemos trabajando, culto al aire libre, hemos visto que Dios trata con los amigos, las ventanas, las puertas, la gente están escuchando palabra de Dios. Si ven, el hermano Oscar está diciendo que los niños salen a llevar serenata. Amén, los jóvenes salen a predicar. Es algo que Dios quiere tratar con cada uno y gracias a Dios por el sentir. Y si los niños los hacen, los jóvenes y los adolescentes, ¿por qué los ancianos no? Amén. Bien, hermanos, vamos a orar esta mañana. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesús, esta mañana, porque nos permitiste, Señor, una vez más estar aquí para hablar, oh Dios, de tu palabra, Señor. Seas tú tratando con cada uno de los amigos. Ayuda, Señor, da sabiduría y conocimiento y entendimiento, Señor. Ayúdame a mí, Señor, para hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, y que toda, Señor, impiedad del enemigo sea reprendido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, tomes asiento. Esta mañana vamos a hablar sobre la importancia del arrepentimiento. Amén. Nosotros sabemos, aquellos que hemos tenido la experiencia de tener un encuentro con Dios sobre el arrepentimiento, sabemos que es grande. ¿Alguien lo cree? Es grande. ¿Sabe que es algo que uno arrepentirse, muchos tienen orgullo y no lo hacen? Pero cuando usted llega a tener una parte de arrepentimiento hacia Dios, usted siente un gozo. ¿No lo ha sentido alguna vez? Siente un gozo, un alivio. Porque muchas veces uno sabe, de hecho a mí me pasaba, quiero hablar de esto porque la Biblia dice que hay muchos hombres de la historia a través que se volvieron a Dios sobre los arrepentimientos, manifestando que gratitud al sentirse perdonado. Cuando yo no entendía sobre el arrepentimiento, yo recuerdo muy chico, muy joven,
doy gracias a Dios muchas veces. Yo pues no soy, como diera, un intelectual. Me pregunto y veo a los niños y a los jóvenes. Le digo, niños, jóvenes, en verdad siento envidia, pero de la buena. ¿Por qué? Porque no nací en familia de gente cristiana. Usted tiene la oportunidad de tener papá y mamá siendo cristiano, que le hablen del evangelio, sobre todo de ese Dios que es tan maravilloso y bueno. Yo no tuve la oportunidad. De pronto a mí me instruyeron con un arrepentimiento mal formado. Yo diría porque pequeño yo solía hacer travesura como todo niño, pero yo lo hacía más. Mamá un poco tuvo una dirección pequeño. Yo recuerdo, no sé si aquí hay personas que antes, yo soy del campo, en el campo, mamá criaba pollos. No sé si anteriormente ustedes conocían que venían unos pollitos chiquiticos que tenían todo pintados, eran verde, amarillos, azules y eran buenos. Yo digo porque yo me los comía. Pequeño solía hacer eso, pero fui mal formado porque mi mamá también no tenía una dirección de parte de Dios. Por eso quiero decir a los jóvenes y a los niños, gracias a Dios por sus mamás. Ellas se preocupan. A veces no entiendo porque uno dice, bueno, y los niños, lo que nunca me ha explicado, y perdón hermano que llegue hasta allá, es que hay niños que nunca fuimos instruidos para hacer lo bueno. Fuimos instruidos para hacer malo, para hacer cosas malas, porque de pequeño vimos eso. Pero hay niños que son instruidos para hacer cosas buenas. Desde pequeños los niños son niños, hay que orar. Niño, Dios existe, Dios es real, Dios es bueno, y Dios por allí, y Dios por allá. Y los niños no les preguntan. Entonces ya le pregunté a un niño, ¿quién es Dios? Me dice, Dios es Jesús. Sí, ¿y dónde está Él? Está en el cielo, está aquí, está en todos los lados. Yo digo, oh, gloria a Dios, yo no tuve esa oportunidad. Me preguntaban a mí, ¿Dios existe? Y yo no lo sé, yo no lo veo, no sé quién es. Si tiene barba larga o blanca o negra, no sé quién es Dios. No tuve una dirección. Por eso hablo de un arrepentimiento, porque yo recuerdo que por hacer travesura pequeño fui totalmente mal. Mi mamá me puso un castigo que no le ponen a los niños de hoy. Yo recuerdo que me pusieron ese arrepentimiento. No sé si de pronto alguien habla y dice que Dios trata con las personas de afuera para que hablen a nuestra familia. Amén. Eso le pasó a mi mamá. Por haberme comido 5 pollos que estaban pintados de colores que olían a confites, yo me los comía, pero no sabía. Entonces mi mamá cogió y me agredió fuertemente y me puso una petición. ¿Qué quiero llegar a eso? Hay muchas personas que todavía no han conocido lo que es un arrepentimiento. Todavía no, porque hay personas que todavía tenemos ese hombre viejo en nuestras vidas. Todavía no has sabido cómo Dios ha tratado con el ser humano y qué es lo que Dios quiere tratar con el ser humano a través de un arrepentimiento. Porque hay personas que dicen, es que yo me arrepentí, pero sigue haciendo lo malo, sigue fumando o haciendo groserías, como hicimos últimamente. Están haciendo grosería, es porque en él no hay un arrepentimiento todavía, es porque no ha tenido un encuentro con Dios. Amén. Y yo me refiero a esta mañana porque mi mamá me puso una petición pequeña. Y como no sabíamos de Dios, no sé si de pronto alguien escucha sobre el confieso católico, sobre el yo pecador. ¿Alguna vez le enseñaron eso? Mamá nunca estudió ni leer ni nada de esas cosas, y una vez me dijo, me va todas las mañanas y todos los días antes de acostarse el yo pecador, por haberse comido los pollos. Hay que arrepentirse porque usted ha sido muy plaga de pequeño. Amén. Y yo, hermano, sin tener conocimiento de quién era eso o cómo era, y yo solamente decía, mami, pero es que yo no hice eso. Usted lo hizo, dígale a Dios que le perdone, porque tiene que haber un arrepentimiento en el ser humano. Yo dije, pero es que soy un niño, yo ni siquiera podía hablar bien. Me dijo, tiene que hacerlo por la mañana. Entonces yo me ponía por la mañana y por la noche, arrepentíme. Y yo usaba esas palabrerías.
Y decía, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Así es no, alguien lo ha leído. Y me daba golpe en el pecho, porque ella me decía que me tenía que dar golpe en el pecho. Y yo como niño decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cuál culpa? Yo no sabía que era eso. Yo me gustaban los pollos. Amén. Pero al conocer, oh Dios Todopoderoso, a ese Dios santo y sublime, no sabía quién era Dios, hasta que alguien me habló de que Dios existía y que era real, y que el arrepentimiento del ser humano nacía del corazón. Amén. Y cuando usted le pedía perdón a Dios, es porque nacía un arrepentimiento del alma. Es porque Dios trata con el ser humano. Es por eso que la Biblia dice que Dios desde hace mucho tiempo ha querido hablar con el ser humano para que tenga en su vida un arrepentimiento genuino. Amén. Es un arrepentimiento, la Biblia dice, pero Dios. Por eso es necesario el arrepentimiento para la vida. A través del arrepentimiento, Dios anteriormente nosotros éramos trazados a una vida de muerte. ¿Por qué? Por nuestros pecados. No los merecíamos. Amén. Hay que aceptarlo, no los merecíamos, no éramos buenos. Cuando el juez le dice a usted que lo lleva y lo llevan a juiciarlo, lo llevan bien custodiado, ¿cierto? Y lo llevan delante del juez. Y el juez le dice esto: Señor, hoy se encuentra delante de este tribunal y delante de mí, porque los que están aquí vienen hoy. Tiene derecho a permanecer callado, o todo lo que diga será usado en su contra. Usted está condenado a tantos años de cárcel por causa, motivo, razón o por muerte. ¿Es así o no es así? Nosotros cometimos infracción contra Dios. Ese Dios bueno, santo, sublime, que se dio su vida por rescate de nuestras vidas, para estar alabando y glorificando su bendito y santo nombre, ¿cierto? Y anteriormente hayamos cometido pecado y estamos destinados ¿a qué? A la muerte. O sea que estábamos listos. La Biblia dice, porque todos pecaron, están destituidos, ¿cierto? De la gloria de Dios. Amén. Pero este Dios tan maravilloso, oh gloria sea el nombre de Jesús, al vernos hacia nosotros, se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para pagar tu vida y pagar la mía. Es la razón por la cual estamos aquí. Sin eso no estuviéramos aquí. ¿A usted quién no va a perdonar para que siga haciendo lo malo? Dígame a ver. ¿Quién le perdona a su hijo para que siga haciendo lo malo? Y hay personas que Dios lo ha perdonado y aún sigue haciendo lo malo. Amén. Hay que ser sincero, hermano. Sí, amén. Porque no somos buenos. Nosotros todo día, a cada momento, a cada diario ofendemos a Dios con nuestros hechos, nuestra forma de decir cosas. Ofendemos a Dios. Pero Dios, que es tan grande y sublime y que se enamoró de nosotros, no por lo que éramos, no valíamos nada, pero Dios, la Biblia dice que Dios, en 1 Timoteo 2:4, la Biblia habla, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que Dios pagó tu culpa y pagó la mía, para que tuviéramos un arrepentimiento de veras, porque la importancia del arrepentimiento es una decisión, es personal, es para dejar de pecar y traer un cambio en la mente y el corazón del hombre pecador. Es tener en cuenta la palabra de Dios,
que es el mismo Dios que lo ordena. ¿Por qué Dios ordena que el ser humano se tiene que arrepentir? ¿Por qué Dios lo ordena? Porque la Biblia dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Amén. Es por eso y es necesario el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva ¿a qué? A la vida eterna. A través del arrepentimiento las cosas serán mejor, porque antes de nuestra vida eran condenadas a la muerte, hoy ha pasado la vida por nuestro arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos lo que es un arrepentimiento, yo una vez lo entendí y por eso tuve que arrepentirme. En el mundo se escuchan muchas cosas y dicen así: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no tomo, no bebo, no mato, no le hago mal a nadie. Yo que me tengo que arrepentir. Ustedes saben que le han dicho, ¿cierto? Y yo me tengo que arrepentir. Pues la Biblia dice que todo lo que es nacido de hombre y mujer tiene que arrepentirse. Amén. También Job habló de eso. En pecado me concibió mi madre. Amén. Es por eso que el ser humano tiene que haber un arrepentimiento en sí. Y por ese arrepentimiento tenemos vida y vida en abundancia delante de Dios. Cuando nosotros entendemos el arrepentimiento es porque se nos ha predicado este bendito y santo evangelio. Y este evangelio sí ha cambiado y cambia al ser humano. Es por eso cuando Dios trata con el ser humano, es por eso que nosotros nos metemos y decimos: gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te hemos ofendido. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres sublime. Y cuando vemos eso, vemos la gloria de Dios y nos toca nuestras vidas. Y por eso cambiamos. Vea, nosotros no cambiamos porque queremos cambiar. Hay muchas personas que sí lo hacen, pero cambiarán por un año. Por ahí hablan de que hay 3 clases de cristiano. El de enero hasta abril, y de ahí para allá hasta noviembre, y sale el otro en enero. Porque es que hay un cambio en el ser humano. Porque yo digo, el hombre que se aparte de Dios es porque en él no ha habido un arrepentimiento, y un arrepentimiento de veras. Porque ¿quién se aparte de Dios? Siendo tan bueno, tan santo, tan grande. Si usted está mal, está ahí. No hay cosa más buena que llorar. Yo casi no me gusta llorar para que me vean. Yo lloro solo en mi casa. Si quiere, vaya. Digo cuando me toca. Pero es que yo me gusta que me dejen solo. A veces me gusta que me dejen solo en mi casa. Pero cuando estoy solo, yo sé que Dios trata conmigo. Amén. Mire, yo solo, hermano. Fue por eso que yo una vez entré por esa puerta. A los amigos que están aquí, entré por esa puerta y me encontré ese moreno grande, alto, y me miró. Yo tenía 2 días de estar fuera de la casa haciendo y yo llegué a la puerta y ¿sabe qué me dijo? Bienvenido a la casa de Dios y puerta del cielo. Y yo, la casa de Dios y puerta del cielo, eso es mentira, eso es bomba. Adelante, siéntese con esa orilla de oreja a oreja. Pero sí, como yo nunca había tenido un encuentro con ese Dios tan grande, tan maravilloso y sublime, yo dije entre mí: si existe de verdad, voy a buscar lo que es hablar contigo. Y le dije: ¿y qué tengo que hacer? Habla con Dios. Y yo: Dios no me oye. Dios sí oye. Que no oye a todos, sí, pero Dios sí oye. Porque Dios tiene personas a quien oye, otro no la oye. Así dice la Biblia. Por ahí una canción que dice que no quiero llegar, pero a veces ese pedacito no lo gusta cantarlo. Dice que Dios no rechaza la oración. Eso no lo canto. Dios sí rechaza la oración. Porque en el mundo hay gente que ora, pero la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Amén. Pero si alguno os arrepintiere, a ese oyere. Es facilísimo, es lo derecho de la Biblia, ¿cierto? Porque en el mundo escucharía al borracho, al homicida, al que roba, al que hurta, al que miente. Dios lo oye porque Dios también lo hace. Yo lo hacía, pero lo hacía mal, porque yo creía que Dios hablaba mi vida
y Dios no hablaba mi vida. Alguien me estaba conduciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Dios habla en la vida del ser humano, en el ser humano tiene que haber un cambio total. No un cambio así de un día para otro, no. Es un cambio total, un cambio genuino. Por eso que aquel que se encuentra con Dios, el borracho cambia, el fornicario cambia, el homicida cambia, el ladrón cambia, el que miente cambia, todos cambian. Porque se ha encontrado con este Dios maravilloso. Amén. Porque este Dios sí cambia al ser humano y transforma la vida del ser humano. Por eso no nos cansamos de decir de que Dios cambia al ser humano y lo cambia. Y en estos días le dije a una persona, le dije, ¿tú cómo hiciste? Yo le dije, hermano, vea, lo que pasa es que cuando Dios me cambió de veras. Y me dijo, Dios te cambió. Le dije, sí, Señor mío, tú eres un mentiroso. Y yo, ¿por qué soy mentiroso? Porque es que Dios nos cambia al ser humano. Y yo, sí, Señor, Dios sí cambia. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no me hubiera cambiado, yo estuviera en las montañas, allá robando y hurtando y matando a la gente. Eso hace Dios. Dios me cambió el alma. Y ahora amo al ser humano. Ahora le predico las almas. Y antes como me voy a predicar el evangelio. Y le digo a la gente, todavía Dios existe y es real. Y Dios cambia al ser humano. Y lo cambia y lo transforma. Y por eso cantamos y glorificamos. Y decimos gloria sea a Dios. Porque Dios sí cambia al ser humano. Pero es cuando usted, querido amigo, se arrepiente. Porque tiene que haber un arrepentimiento en su vida. La Biblia dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más multiplica, más ha pasado de muerte a vida. O sea que si usted se arrepiente y se arrepiente de veras, ya usted no vendrá más a condenación, sino que va a una vida diferente a la vida que usted tiene, pero una vida con Dios. Amén. Es por eso que el ser humano tiene que arrepentirse todos los días. Hay gente que todavía no se ha arrepentido. Por ahí me encontré, un señor me dijo, oiga señor, venga para acá. Y yo dije, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Oiga, aquí pues no digo quién, ¿no? Esa señora que viene allá es cristiana. Yo le digo, sí señor, sí visto. Me dice, no, ella no es cristiana. Y yo, ¿por qué? Porque ¿sabe dónde se esconde fumar tabaco? Debajo allá de las casas, donde por debajo hay un balcón, para que nadie la vea. Y yo la he visto. Yo digo, uy. Yo de todas formas, hermanos, hay personas que son llevadas por el mismo diablo para hacer lo que es. Pero en la vida del ser humano, por eso digo que Dios tiene que tratar con el ser humano. Si Dios no trata con el ser humano, no hay un arrepentimiento. Pero para haber un arrepentimiento tiene que haber palabra de Dios. Hay que predicarle a las almas, anunciarle de que Dios sí cambia al ser humano, de que Dios sí transforma al ser humano, de que Dios tiene planes para el ser humano. Amén. Por eso es que estamos predicando cada día. La Biblia dice, por eso es necesario el perdón, porque es necesario para entrar al reino de Dios. Es el deseo de Dios para los hombres. Es la razón por la cual Jesús vino. ¿Y vino de dónde? Del cielo. A morir por usted y por mí, tan fácil como eso. A veces hay gente que yo a veces me pongo a preguntar, yo, Señor, y yo digo, yo sé que le he cometido errores, pero si yo he de pecar contra ti, Señor, a veces prefiero, es mejor que nos quite. Es que vea, conocer a Dios, hermano, le digo esto porque digo que los niños, porque es que a mí me da me alegría, yo me alegro. Lo que pasa es que no soy tan sentimental. Yo no conozco, no soy tan sensible. Hay personas que son muy sensibles, lloran por cualquier cosita. Yo no, pues no soy tan sensible. Yo soy sensible en algunas cosas, pero en otras no. Ay no, ¿qué voy a hacer yo? Es que no soy. Los niños, Dios, gracias por los niños. Y cada día le digo, lloro y digo, Señor, ayuda a las maestras de escuela dominical, que están haciendo un tratado bien con los muchachos, porque la verdad yo no los tuve. Y yo le digo, gracias a Dios por los niños.
Y ya veo los niños predicando, mire a Daniel predicando, gracias a Dios. Los niños llevando serenata. Y las maestras de escuela dominical haciendo un trabajo bien. Aquí el hermano Oscar, un trabajo bien, enseñando a los niños como manda la Biblia. Y por eso los niños están predicando el evangelio, anunciando este Dios maravilloso. Por eso cuando Dios trató con mi vida, yo no valía nada, no tenía sentido. Y yo no tomaba, no robaba, no hurtaba y no le hacía mal a nadie, porque vengo de cuna pobre. De allá de las montañas vengo yo, no sabía qué era esto. Una vez el Señor me dio un tabaco y dije, ¿qué es eso, Señor? Eso es un tabaco, y era un tabaco de marihuana. Le fue mal porque en verdad no me gustó, pero era un tabaco de marihuana. No sabía porque en mi casa pensé que era un tabaco lo que usaban pitillo. Le ponían una cosita detrás y era el papá consumía. Pero a encontrarme con este Dios, por eso yo a Dios le digo cada día, Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Porque si no me hubieran predicado, ¿yo qué sería de ti? ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Dónde estuviera hoy? Por eso un arrepentimiento para el ser humano tiene que nacer del alma. La Biblia dice que Jesús, dice la Biblia, a Jesús Dios ensaltó con su diestra. ¿Para qué? Para salvar un arrepentimiento y ser remiso del pecado. Amén. Y no solamente, sino es que Dios quiere que todo ser humano se arrepienta y llegue a a un arrepentimiento. Es por eso que el ser humano tiene que todos los días pedirle perdón a Dios. Un amigo, si no ha tenido un encuentro con Dios, esta mañana puede tener un encuentro con Dios. Amén. Porque tal vez ha experimentado muchas cosas. Tal vez ha experimentado de que Dios está buscando un perdón diferente. Y el perdón diferente lo da Dios. No lo da el ser humano. A mí no me perdonaron por la comida de los pollos, me dieron una pela. Algo tan sencillo. Pero hay gente que no perdona. El único que no perdona se llama el diablo. Ese no perdona. Porque vea, si usted la comete, usted la paga. Si usted robó, tenga cuidado porque lo buscan para matarlo. Eso es verdad, en el mundo se ve eso. Pero hay una persona que sí perdona y perdona hasta lo más profundo y lo íntimo del ser humano. Es por eso que el ser humano cada día, Dios tiene un plan para él, para que no se pierda, sino que llegue a una vida de arrepentimiento, una vida de verdad. Dios quiere cambiar al ser humano. Desde hace tiempo Dios ha querido cambiar al ser humano. Pero el ser humano dice, no, no quiero. ¿Por qué? Es porque usted no ha tenido un encuentro con Dios total. Es porque todavía no sabe quién es Dios. Amén. Porque es que Dios perdona de verdad y perdona de adentro del alma. Es por eso que en nuestras vidas, antes llegábamos a las cantinas, bueno, los que han ido, yo nunca fui. Los que fueron homicidas, ladrones, hurtadores, fornicarios, adúlteros. Por eso es que Dios nunca se fija en personas como nosotros los santos. Dios no se fija, Dios se fija a personas de allá. Personas malas. La Biblia dice en Lucas 24:17 que para que este evangelio tenga vida y la tenga en abundancia en el ser humano, prediquen en mi nombre, en el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde la casa. Amén. Desde la casa. Me han dicho, es que usted es muy agresivo, usted es muy duro. Porque es que yo no soy sensible. Que no haga eso. Y le soban la cabeza. Ay, que no haga eso. No, porque no. Otro lo hará, pero gracias a Dios porque lo haga, ¿no? Mi papá tenía una costumbre, y yo no la uso, que le decía a uno, mi hijo, no haga eso. Y lo miraba a uno así. Si fuera 20 minutos y uno fuera caminando, lo iba repasando así. Lo iba mirando. Hasta que uno se fuera viendo. Hasta los perros lo miraba y se iban. Sí, así era. Es por eso que hay el arrepentimiento tenemos que hablarlo como es, hermano. Hay muchas personas que dicen, es que no le hable tan duro al muchacho, o no le hable duro, que es pecado, ¿no? Y hay gente que se enojan porque le hablan sobre el arrepentimiento. Y es verdad, pero ¿qué vamos a hacer?
Tenemos que hablar del arrepentimiento, porque ese arrepentimiento sí conduce al ser humano. Ese arrepentimiento lo hemos vivido nosotros, lo hemos vivido las hermanas, los niños, lo hemos vivido. Porque es un arrepentimiento que conduce, y tenemos que hacerlo a través del evangelio, predicando la palabra de Dios para que se convierta de sus malos caminos al buen camino. Eso manda la Biblia. Amén. Y es por eso que Dios ha puesto el sentir de cada uno de los hermanos: predicar, predicar y predicar. Porque sabe que cuando llega un arrepentimiento en el ser humano, de ver hay un arrepentimiento genuino y cambia la vida del ser humano. Yo a veces no recuerdo, en estos días estaba leyendo y vi de que Dios, la Biblia habla sobre historia que relata sobre los hombres que se volvieron atrás. Usted se imagina ese señor, sobre la Biblia habla sobre el labrador de impuestos. Usted se imagina uno ser ladrón. No se imagina eso. ¿Cómo hace una persona para devolverle su plata en usted si no hay un cambio? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace una persona para devolver lo que es suyo? ¿Cómo hace? Pues la Biblia me habla del cobrador de impuestos. Pero ¿cómo cambió el cobrador de impuestos? Oyendo la palabra de Dios, oyendo al Señor Jesús hablar del arrepentimiento. Amén. La Biblia dice de que este cobrador de impuestos, quien a oír la palabra de Dios, la palabra de salvación, había llegado a su casa manifestando un cambio. ¿Y cómo manifestó su cambio? ¿Devolviendo qué? Devolviendo lo defraudado, lo que había conseguido lo devolvió. Amén. Es porque Dios trató con él en un arrepentimiento, es escuchando la palabra de Dios. Es por eso que esta bendita y santa palabra cambia al ser humano y lo transforma. Vuelvo y lo digo, porque no hay más. Este evangelio es lo que Dios ha manifestado desde hace mucho tiempo. Y también hablar sobre el hijo pródigo. Usted se imagina, después de tener todo el billete, toda la plata, casas, sus cosas, hermano. Usted se imagina después de tenerlo todo. Es tremendo, ¿no? La Biblia habla de que este señor salió y se malgastó la plata con muchas cosas. Pero cuando llegó la decadencia para su vida, la Biblia habla que llegó una decadencia total que aguantaba hambre. Y tanto que le dijo al Señor que lo contrató: déjame apacentar tus cerdos. ¿Usted se imagina eso? Apacentar sus cerdos. No es bueno apacentar cerdos. Y sobre todo comer de la migaja de los cerdos. Comer algarroba. Después de comer salpicón. No sé, me imagino que sea chivo desmechado con ensalada y limón. Bueno, para ir a comer cerdos. Con los marranos a comer algarroba. ¿Qué pasó en la vida del pródigo? O sea, ¿qué pasó en esa vida? Tuvo que haber en él un arrepentimiento, y un arrepentimiento de verdad. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en esa, usted se imagina, hermano, estando en esa calamidad. Usted se imagina, póngase en sus pies a ese señor, estaba comiendo con los cerdos. La Biblia dice que él se acordó de sus padres. Y la Biblia habla de que él dijo: en la casa de mi padre hay demasiada comida y abundancia. Si voy a él y le digo que me hagas a uno de los jornaleros, yo sé que mi padre lo hará. Porque el que ha conocido a Dios sabe que Dios sí perdona al ser humano y lo cambia. Por eso es la vida del ser humano, cada día tiene que ser mejor. No es algo que Dios no compró ayer y que ya pasó. La vida del Dios que compró al ser humano, la compró para siempre. Amén. Y este señor que llegó a la casa, Señor,
El hijo pródigo, comiendo de la migaja, se acordó. Es por eso que en él hubo un arrepentimiento de verdad. Y cuando llegó el arrepentimiento de verdad, fue donde su padre le dijo: Padre, he pecado contra ti, el cielo y la tierra, y quiero que hoy me hagas a uno de como este jornalero. Es por eso que en él hubo un arrepentimiento de verdad. Y la Biblia me habla de que no volvió más allá con los cerdos. Dios, ¿cuántas veces trató contigo? Dios pagó tu culpa y pagó la mía. Dios trató contigo desde la fundación del mundo. Es por eso que Dios ha tenido una vida y una vida pendiente contigo para que tú estés bien. Mire, le voy a contar esto. Hay gente que no son agradecidos, son desagradecidos. Usted se imagina, Dios nos alimenta, nos da pan, nos viste, nos da aliento, y todavía seguimos haciendo las cosas que no convienen. Es ser uno ser desagradecido. No es así, porque el agradecido pide a Dios que le perdone, que lo ayude, que lo liberte, y que Dios perdone nuestra vida, hermano. Por eso predicamos y anunciamos de que Dios tan maravilloso, que tiene amor para el ser humano, que es el único que ha interesado al ser humano. Es por eso que Dios ha querido tratar con el ser humano desde antes, y por eso Dios quiere que el amigo que esté aquí se arrepienta y se convierta, para que lo lleve a la vida eterna y goce de sus plegarias con Él. Amén. Querido amigo, tú que estás en esta mañana, te tengo que decir de que Dios todavía aún tiene un plan contigo, de que Dios quiere tratar contigo, de que Dios quiere que tú te arrepientas, porque si te mueres así, te condenas. Y Dios quiere tener contigo un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere gozar contigo. Por eso Dios quiere que tú vengas a un arrepentimiento y no vaya a la condenación. Amén. Por eso Dios quiere tratar contigo esta mañana. Y por eso Dios tratado con nosotros ayer, trata hoy y tratará mañana. Porque Dios sí está interesado en la vida del ser humano. Digan gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Querido amigo, estamos aquí predicándote de que Jesús salva al ser humano, de que Dios transforma al ser humano, de que Dios cambia al ser humano. Y por eso no nos cansamos de decir de que Dios cambia. Y cambia para siempre. Queremos hacerte una invitación. Si hay aquí un amigo que quiera que Dios lo cambie, que quiera que Dios lo transforme. De pronto está usted en su silla. Lo que no quiere el ser humano es comprometerse con Dios. Pues no se comprometa con Dios. Deje que Dios se comprometa con usted. Porque si Dios se compromete con usted, hay muchas personas que dicen de que hermano, métase con Dios, métase con Dios. Y yo le digo esta mañana, pues no se meta con Dios, deje que Dios se meta en usted. Porque si Dios se mete en usted, la Biblia dice de que Dios hará cosas grandes y maravillosas. Oh, bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios sí transforma al ser humano y lo cambia. Si Dios se mete en la vida del ser humano, si usted se mete en Dios, no va a pasar nada. Si Dios se mete en usted, sí pasa algo. Pasa porque pasa. Dios lo hace y Dios lo hará. Dios quiere tratar con la vida de un amigo esta mañana, amén. Si algún amigo quiere orar, que oremos por él, por favor. Puede pasar a este lugar, querido amigo. Vamos a orar por usted para que Dios cambie su vida y la transforme. Si algún hermano también quiere que oremos, vamos a orar por usted. Porque si así no se puede, querido amigo, no se puede seguir así si en su vida no hay un arrepentimiento de verdad. Vamos a orar, queridos hermanos. Pongámonos en pie. Todavía queda abierta la invitación. Si usted quiere que oremos por usted, vamos a orar para que Dios trate con su vida, para que Dios transforme su alma y su corazón y su pensamiento, amén. Vamos a orar, querido amigo. Soberano, buen Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, oh Dios, de estar aquí. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús,
Que tú seas tratando, Dios, con cada uno de los amigos. Oh, perdona su vida, Señor. Perdona, Señor, cada uno de sus pecados, Señor. Ayuda, Señor, a cada amigo, Dios del cielo. En el nombre de Jesús pedimos, Dios mío, que transforme la vida del